La variedad y riqueza de las culturas latinoamericanas, desde aquellas más originarias hasta aquellas que, con el paso de la historia y el mestizaje de sus pueblos, se han ido sedimentando en las naciones, las familias, los grupos sociales, las instituciones educativas y la convivencia cívica, constituye un dato bastante evidente para nosotros y que valoramos como una singular riqueza. Vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. Aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Sí, se habla de un cambio de época, un cambio epocal, es lo que solemos decir. Aquel mundo que empezó a girar en base al pensamiento, a la idea, a los grandes pensadores como Aristóteles, parece ya agotado. El mismo vértigo que le produce al hombre el cambio, hoy tienes esto pero ya mañana es obsoleto. Entonces ese vértigo, ese mundo cambiante está produciendo un nuevo cambio de época. Surge hoy con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual. Independientemente de su forma, la libertad y la dignidad de la persona son reconocidas. Los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos están en la base de la profunda vivencia del tiempo, al que se le concibe fijado en el propio presente, trayendo concepciones de inconsistencia e inestabilidad. Los medios de comunicación tienen mucho que ver con esto, que fue el que aceleró, metió el pie en el acelerador para todos estos cambios. Porque en la antigüedad todo funcionaba más lento, porque no había la facilidad de este medio como el que por ejemplo estamos usando ahora, por el cual por medio de estas ondas están ustedes viéndome bien lejos. En cambio en la antigüedad no, todo era muy local. Entonces yo le echo la causalidad a los medios de comunicación que dieron el acelerador para esos cambios, y es un cambio epocal, ciertamente, así lo considero. Las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo en sus aspiraciones personales profundas. Crecen en la lógica del individualismo pragmático y narcisista que suscita en ellas mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad. Afirman el presente porque el pasado perdió relevancia ante tantas exclusiones sociales, políticas y económicas. Para ellos, el futuro es incierto. Asimismo, participan de la lógica de la vida como espectáculo, considerando el cuerpo como punto de referencia de su realidad presente. Tienen una nueva adicción por las sensaciones y crecen en una gran mayoría sin referencia a los valores e instancias religiosas. En medio de la realidad de cambio cultural emergen nuevos sujetos con nuevos estilos de vida, maneras de pensar, de sentir, de percibir y con nuevas formas de relacionarse. Son productores y actores de la nueva cultura. El término pluricultural alude a la variedad que presentan las culturas en la sociedad humana para resolver las mismas necesidades individuales, cuando todas ellas deberían poseer igualdad de posibilidades para desarrollarse social, económica y políticamente con armonía según sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas. Tenemos que aceptar una realidad. Somos un continente pluricultural. Aquí tenemos de todo. Y es una riqueza. Pluriculturalidad, por lo tanto, en principio quiere decir que en un mismo espacio hay gente que es de una cultura, de otra, de otra, de otra, de otra.
somos culturas diferentes, pero esas culturas diferentes estamos en relación unos con otros. Eso es la pluriculturalidad. Culturas diferentes que están en relación entre ellas. Es un encuentro de culturas que, como todas las culturas, pues no hay una graduación, las culturas de primera, las culturas de segunda o de tercera. No, las culturas son todas iguales. A mí me alegra de una manera, mira, maravillosa, de ver tanta diversidad de culturas. Pero también después pasa otra cosa, y es que una misma persona que estaba expuesta inicialmente a una cultura se mete en otra y en otra y en otra, y entonces él mismo en su interior puede adquirir habilidades que provienen de un grupo cultural y de otro cultural y de otro cultural. Las culturas indígenas se caracterizan sobre todo por su apego profundo a la tierra y por la vida comunitaria, y por una cierta búsqueda de Dios. Las afroamericanas se caracterizan, entre otros elementos, por la expresividad corporal, el arraigo familiar y el sentido de Dios. Con tantas expresiones, tanto culturales, en la música, en la danza, y que me gustan todas. ¿Por qué? Porque yo valoro la expresión del indígena. Su música, su danza, pero igual valoro al campesino, igual valoro al afrodescendiente, porque yo tengo que encarnar lo de Cristo. Nuestro mundo cada vez es más multicultural. Para la Iglesia, reconocer todas estas culturas es importante para entender cómo puede interactuar con cada uno de ellos. La cultura campesina está referida al ciclo agrario. La cultura mestiza, que es la más extendida entre muchos pueblos de la región, ha buscado, en medio de contradicciones, sintetizar a lo largo de la historia esas múltiples fuentes culturales originarias, facilitando el diálogo de las respectivas cosmovisiones y permitiendo su convergencia en una historia compartida. En lo que la pluriculturalidad tiene de contacto humano es muy importante. Por ahí se empieza también, diálogo y contacto humano. Que nos ayude a todos a sentirnos involucrados en un único proyecto que es Jesucristo, que nos lleva hacia la construcción del reino de los cielos. Digamos, en lo que la pluriculturalidad tiene de diálogo es muy importante. Se empieza por ahí. El diálogo tiene que partir primero, tenemos que conocer las culturas. Primero diría el contacto humano, muy sencillo, en la fraternidad. Después el diálogo, en tantas formas que hay de dialogar. Para alguien que quiere anunciar a Jesucristo, una exigencia es saber a quién se lo vamos a anunciar. Tenemos que tener una actitud inicial de acercamiento al otro que es distinto. Es un diálogo de dos vías, ¿sí? No es imponiendo, es acercándote. Entonces eso es lo que se necesita hoy. El diálogo es ya evangelización, pero el diálogo no es toda la evangelización, es un comienzo de evangelización, de manera que el diálogo hay que completarlo con el anuncio del evangelio. Nos pide el Papa y nuestros obispos en la ciudad de Aparecida reunidos para encontrar nuevas fórmulas para anunciar el evangelio. El beato Juan Pablo II lo decía y hablaba de una nueva evangelización, como una manera de invitar a los cristianos a retomar todos estos espacios culturales, políticos, económicos que hemos perdido por falta de una auténtica vivencia del evangelio. La creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, es conocido como globalización. La globalización
transformó nuestro mundo tan grande en una pequeña aldea. De manera que las cosas que están sucediendo de repente al otro lado del mundo rápidamente también se contactan en esta parte del mundo. El mundo también se ha vuelto, como dice una aldea, se ha vuelto pequeño, porque estamos inundados de comunicaciones o de noticias. Entonces, en un mundo secularizado y pluricultural, nosotros como cristianos católicos y también luego como pastores de manera particular, ¿cómo podemos hacer frente, no en sentido negativo, sino positivo, cómo podemos conocer mejor, aceptar mejor este mundo globalizado, pluricultural, ¿verdad? De las culturas, ¿no? Yo creo que el desafío más grande es, como ya lo decía Pablo VI, volver a unir la fe y la cultura. Hoy la cultura va por un lado, la fe va por otro lado. Quiero decir, las personas viven como si la fe no existiera. No adoptan solamente la cultura y se vuelven indiferentes. Aunque la síntesis entre fe y cultura nunca sea plena y definitiva, podemos hablar de una cultura cristiana que tiende a favorecer el nacimiento y el desarrollo armónico de la fe y los comportamientos derivados de la misma. El primer reto yo creo que es salvarnos de todo deseo de ser mono, reconocer que somos pluri o multi, pero esto es solamente un dato de diagnóstico. Ya cómo intervenir en eso tenemos que ser inter, y para ser inter tenemos que tener los dos polos, el polo nuestro propio bien puesto, que nosotros estamos felices de la identidad que tenemos, no nos tenemos que decir ay, lo nuestro no vale. La gente necesita que se le respete su cultura, ¿verdad? Que se le respete su cultura, pero que también tú, desde tu cultura, también puedes enriquecerla de ellos. Y segundo, tenemos que tener una actitud inicial de acercamiento al otro que es distinto. Y quizás un último punto, como resumen, y ahí el gran riesgo es que uno lo quiera hacer desde una posición de poder, quitando poder al otro. Tiene que ser que, por eso se dice iguales, aunque diversos. Uno de los compromisos que enfrenta la Iglesia hoy es acercarse en la medida de lo posible a ellos. Hoy la misión tiene que ser diferente, tiene que ser una misión de diálogo, de cercanía, de proximidad, que es lo que está exigiendo la gente de hoy. Y nuestra gente está pidiendo eso. Y yo creo que hacia allá vamos, ¿no? El diálogo no es suficiente. Para que haya verdadera evangelización se necesita que se llegue a anunciar la vida, la doctrina, las obras, el mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces ahí sí la evangelización está completa. Volvemos sobre esos ejes o núcleos de la esencia del cristianismo, que es que una iglesia que no es misionera no es la iglesia de Cristo. Pero la misión de la iglesia no es solo con la gente que está dentro de la puerta de la iglesia, hasta geográficamente, sino la tarea ¿cuál es? Es que anunciemos la palabra, ¿no? En un mundo moderno, cómo anunciar el evangelio en un mundo cambiante moderno. La religión es una instancia, una parte de la cultura que está llena de símbolos del pies a la cabeza. Hoy esto ha sido un sacrilegio, nos han pisado una cruz, cualquier cosa así, ¿no? Entonces nosotros les pisaremos lo más sagrado de ellos, que será la media luna, o lo que sea, ¿no? Esto lleva a unos fanatismos muchas veces que son terribles. En un clima como el anteriormente descrito y que como tal es un desafío a la misión pastoral de la Iglesia, aumentan sin cesar el secularismo y sus secuelas, rechazo de lo sagrado, indiferencia religiosa, relativismo moral. El hombre, ¿quién lo diría? Cuando se olvida de Dios, se hace cada vez más inhumano. Entre las causas del aumento del secularismo se encuentran la escasa atención pastoral por falta de agentes, la falta de coherencia y de testimonio de vida de muchos cristianos, el avance de las corrientes materialistas y hedonistas, con la consiguiente pérdida del sentido del sacrificio y de servicio, el permisivismo y relativismo moral,
la crisis de la familia y especialmente la escasa conciencia de su importante misión en el proceso de formación cristiana. Cuando el hombre quiere construir una sociedad de espaldas a Dios, lo reemplaza por cualquier cosa, lo reemplaza por estas doctrinas, o lo reemplaza por el dinero, o lo reemplaza por la injusticia. La gran oleada del mundo de hoy es una oleada de indiferentismo, es decir, que vivamos según la cultura, pero sin nada de fe. El bienestar de la gente la ha llevado a concluir que se puede vivir felices sin necesidad de Dios. Pero cuando nosotros excluimos a Dios del mundo, empezamos a construir un mundo contra el hombre y no solo un mundo sin Dios. En el fondo del problema está el que abandonaron a Dios. O sea, lo rechazaron en sus vidas, no lo encontraron, no lo descubrieron, lo que sea. El secularismo es un movimiento de ideas y costumbres, defensor de un humanismo que hace total abstracción de Dios y que se concentra totalmente en el culto del hacer y del producir, a la vez que embriagado por el consumo y el placer, sin preocuparse por el peligro de perder su propia alma, no puede menos que minar el sentido del pecado. Yo creo más por la vía del rechazo, por la vía del hastío, por la vía del agotamiento, por la vía de la contracultura, por la vía del el mostrarse indiferentes, esas cosas, ¿sí? Y hacerse notar. El secularismo propone una visión de la vida en la que están ausentes los valores trascendentes, pero al mismo tiempo provoca indirectamente en el hombre de hoy una búsqueda del sentido último a su existencia. Hoy también en un mundo secularizado y pluricultural, capacitarse a lo diferente o lo diverso, ¿verdad? Y a capacitarse a manejar estas novedades de la globalización y de la pluriculturalidad. Esas culturas están creando nuevos lenguajes, nuevos símbolos, nuevas maneras de relacionarse con otro referente que no es el cristianismo. Siempre a través del diálogo, primero con los jóvenes nuestros, que sean capaces de mostrarle otro horizonte, de entusiasmarlos por algo distinto y no por ese pesimismo de la vida. Ninguna cultura que se rechace se evangeliza. Para que una cultura sea evangelizada hay que acogerla y desde esa actitud de cercanía a la cultura, entonces ayudarla a que el evangelio la ilumine y la purifique, la consolide y la llene de gracia de Dios. En definitiva, la Iglesia americana ha de volver a inspirarse en la experiencia de la Iglesia primitiva y más concretamente en la pastoral de los Hechos de los Apóstoles, redescubriendo el camino siempre nuevo que anima a la Iglesia de todos los tiempos, creando comunidades cristianas por el anuncio explícito de la muerte y resurrección de Jesús, camino de salvación y de redención para el hombre y sus culturas.